COVID aldearen partaide naiz, eta, bueno, etorri euskera presentazio txiki bat gero ja Isabelekiko du berba, eta gure segituko da. Desparan nagoz, hau dira berba. Bueno, Isabel Garra dira, Euskal Herriko Long-Covid elkarteko arduraduna. Eta berak azalduko dago, zein Long-Covid edo Covid resistente deitzen da Long-Covid edo Covid resistente dauden pertsonen egoera azalduko dago gaur egun, eta ze eragin hauki dago gaixotasun honek pertsona hauetan. Bueno, hemen gauz deizenak, dugara Long-Coviden eragine daukaguna. Orduan, Isabelek gaztatuko dago gutxo bat, egoera hau eta, bueno, nahi gauz zuen gauza bat lehentu edo, berak erantziko dago. Bueno, eskerrik asko Rosarik, agradecemos la participación en la charla, muchas compañeras de la asociación y tal, y personas que también se han acercado se quieren informar también sobre esta cuestión y nada, pues agradeceros desde Esquerra y de Long-Covid Euskal Herria, agradecer también a Maya un poquito la colaboración que nos ha prestado en el tema de la presentación y tal, y luego las intervenciones que nos queda y tal, que se tienen que hacer. Y para nosotros, desde Esquerra, es un honor tener a la compañera Isabel Delgado, que es la presidenta de la asociación, que nos va a contar cuál es el día a día y todos los percances y todas digamos, cuestiones que atienden a las secuelas que nos afectan, ¿vale? Pues eso es un poco la presentación y nada, sin más, dejamos a Isabel que nos cuente que ya nos encuentra muy bien todos los problemas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien, verdad? A pesar de llevar la mascarilla, se me oye, ¿no? Sí. Vale. Pues eso, lo he dicho un poco lo que han comentado ellos, que muchísimas gracias, lo primero de todo, por estar, lo mismo a las personas que os cuesta mucho esfuerzo, que me consta y que estáis más en esta parte, Michelle, Yolanda, Fanny, Orani, su marido Xavier, Amagoya, Mari Carmen, y en el otro lado María Antonia, su hermana, Maribel, y en el medio, el presidente de Colombo Verde de Euskal Herria, Manu. Y también gracias al resto de personas, por supuesto, a todo el que manifieste interés, porque en estos tiempos que corren manifestar interés por lo que vamos a contar ahora, pues hombre, tiene su mérito, tiene la verdad que mucho mérito, porque parece que al contrario, que lo que se quiere es un poco taparnos y que olvidemos, y ya nos gustaría olvidar. Eso que dicen de que la memoria es una facultad que olvida, pues es curioso, hemos perdido memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, concentración, estamos cansados, sin embargo, esto no se nos olvida, porque claro, es todos los días y además se trata, pues bueno, de una enfermedad que al final nos causa varias patologías. Hubiera dicho lo de las secuelas y me gustaría matizar un poco ahí, porque es verdad que siempre nos quedamos con las secuelas en las enfermedades. Y las secuelas, claro, normalmente son unos daños permanentes orgánicos y que se ven muy fácilmente, y entonces no acarrearían el problema que tenemos la mayoría, que es prolongar una sintomatología y unos signos de la enfermedad que se tuvo en la fase aguda cuando nos contagiamos y que ahora permanece, pero que no siempre tienen por qué dejar un daño orgánico, porque hay personas que está esa sintomatología y esos signos, pero no tienen en realidad un daño que se ve o bien en las analíticas, o en las ecografías, o en las radiografías, y sí que puede haber alguna persona que cuando ya lleva mucho tiempo, pues también tiene alguna secuela, ya sí empieza a tener algún daño. Quizás eso sería un poquito más fácil para luego nuestro reconocimiento a la hora de los temas laborales o cuando nos tenemos que ver con el INS y con distintas instituciones, pero lo otro es más complicado, porque claro, vas al médico y muchas veces, pues las más de las veces ocurre que puedes decirle a una persona, joder, es que no te veo nada en la analítica, y sin embargo sí que te veo que estás mal. Eso sería lo mejor del mundo, que te vieran que estás mal, porque también hay algunas personas que pueden decirles, pues tú dirás que está mal. Esto sería lo más suave, dicho así, sería una forma educada y suave de decirlo. No siempre ocurre, pero bueno, la manera amable sería decir, pues es que dirás que estás mal, pero yo no lo veo. Y entonces eso es muy duro para cualquier persona enferma, porque lo está pasando todos los días muy mal, muy mal, muy mal,
no descansan, no duermen, y cuando lo hacen tampoco es de manera reparadora, porque hay personas que se echan una siesta o se echan a dormir y se levantan descansadas. Nosotros no nos levantamos descansadas. O sea, no es como cuando se te acaba la pila del móvil y tienes el cargador a mano y enchufas y vuelve a cargarse la pila. Nosotros no tenemos un cargador. La pila se va y se va. Y el día siguiente amaneces con otra pila nueva, que puede ser normalmente hasta la mitad, porque hasta el tope nunca está esa pila. Entonces hay que imaginarse eso como personas, la mayoría jóvenes y no ancianas, viven con el cansancio y con las limitaciones de una persona anciana, de una persona de más edad. Pero todo eso añadiendo lo que he dicho, esa falta de credibilidad, de confianza, de entendimiento y de coberturas que van asociadas a todo lo que he dicho en primer lugar. Entonces eso es muy duro de vivir todos los días, es muy duro el que parezca que tengas que estar demostrando cómo te encuentras. Sabemos que lo han vivido otras enfermas y enfermos, y enseguida pues bueno, tenemos esa compasión y esa solidaridad con el resto de enfermos y enfermas de otras enfermedades, pero claro, solo eso no nos alimenta el día a día de espíritu como para decir, bueno, pero yo quiero salir de esto. Sí, ya sé que ha pasado con otras patologías, pero eso no me hace estar bien, porque claro, el ánimo también llega un momento que no se sujeta todo el tiempo arriba, que cuesta. Entonces, y al margen todo lo que hay que dejar, pues el deporte, los viajes, las cenas, cualquier tipo de ocio no se puede, los conciertos para otras personas, las subidas al monte, pues todas esas cosas empiezan a desaparecer, porque no se pueden hacer. Y además hay un peligro añadido un poco, que el día que creemos, porque creemos, no que estemos, pero el día que creemos estar un poquito mejor, se hace un poquito de esfuerzo más de la cuenta, porque dices, pues parece que me he levantado un poquito mejor y no me duele tanto la cabeza y no me hace tanto daño la luz y no tengo pitidos en los oídos y el estómago parece que está algo mejor y no tengo que estar. Y claro, la persona dice, pues voy a vivir un poquito más, voy a hacer un poquito más de lo que he hecho días anteriores, catapla, 3 o 4 días, porque no hay que aprender como a conservar la poca energía que tienes, y eso también es complicado, porque queremos vivir como el resto de personas, sobre todo por la edad que tenemos. Más luego, pues bueno, vienen más las preocupaciones. Esta es una enfermedad que al principio se habló de un virus respiratorio y todos sabemos cómo nos hemos contagiado, aunque al principio pues se desinfectaba todo como máquinas y no podía tocar a nadie. Luego que si el codicto, que si la muñequita, que si no sé qué, y empezamos a hacer piruetas tontas a ver cómo nos saludábamos o qué hacíamos, y luego resulta que todo eso no era necesario, porque el virus es respiratorio y solo entra por aquí, o sea, no se contagia de otra forma. Entonces, y que estaba en el aire, y todo eso pues no se tuvo en cuenta y llegamos tarde a ello. Pero a pesar de que el virus es respiratorio, la enfermedad, aunque a algunas personas nos ha dejado disnea y ciertas cosas respiratorias, no es una enfermedad de carácter respiratorio, es una enfermedad multisistémica, multiorgánica, o sea, afecta a todos los órganos del cuerpo. Y es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad que ataca el sistema nervioso autónomo, es decir, que muchas funciones que hacemos de manera automática y que no nos damos cuenta, o sea, que las hace el organismo sin darse cuenta, pues están afectadas. A veces cambiar de postura y que el cuerpo empiece a tener taquicardias, eso asusta a cualquiera, porque una persona que no es médico puede pensar, tengo que salir corriendo al hospital, me está dando un infarto, y aparte lo incómodo que es. Y eso ocurre, que una persona se sienta y de repente se pone de pies y está con las taquicardias. O al contrario, también puede pasar que el corazón vaya tan lento que puedas tener síncopes y caerte en cualquier lugar, que en el mejor de los casos, pues si estás acompañada, es menos, pero bueno, si estás sola, pues puedes hasta tener fracturas con esas caídas o encontrarte que la temperatura no se puede regular bien con lo que ello supone, la digestión tampoco se puede regular bien, la devolución también, el hecho de tragar y demás. Entonces son muchas cosas que todo el mundo las hacemos y no le damos importancia, pero que de repente empiezan a fallar en el cuerpo y empezamos a tener también muchos dolores articulares y musculares en gente que habíamos hecho deporte antes, que no teníamos una vida sedentaria y que no se explica qué ocurre. Porque dices, pero si antes hacía deporte, o sea que no es que antes todas las personas fuéramos de una vida sedentaria, porque uno podría pensar, esta enfermedad le ha atacado a personas que llevaban una vida pues eso, muy sedentaria, que llevaban una alimentación muy mala,
que tenían pues, el cuerpo poco cuidado. No, no es así, no, o sea, no hay algo para decir, porque hay personas de toda condición y hay algunas que hacían una vida más sedentaria, pero otras que no la hacían nada sedentaria. Hay personas con una edad más joven y otras con una edad más madura. Hay mujeres, que somos mayoría, pero hay hombres también. Y hay niñas y niños y hay adolescentes. Quiero decir que en este caso, en el caso, por ejemplo, de gente muy, muy joven y de niños y adolescentes, ahí no cabe ninguna duda que un niño o una niña o un adolescente no pueden estar inventando una patología, no pueden inventar un cansancio que no existe, no pueden dejar de ir a clase, pero sobre todo de hacer deporte, de salir de fin de semana o de estar con sus compañeros o compañeras y no tener ganas de nada y tumbarse en un sofá y ni siquiera meterse en Instagram. O sea, ahí no cabía ninguna duda. Si había alguna duda para alguien, cuando se tiene enfrente a un que con la misma patología, no exactamente la misma, pero parecida, porque niños y niñas es verdad que hay que estudiarla aún más, pero tienen unos síntomas parecidos en el cansancio y en el deterioro cognitivo, ya no cabe ninguna duda que estamos ante una enfermedad, pero que cuesta el reconocimiento, y por eso nacen las asociaciones también. Nacen no solo para luchar contra todo el despropósito que existe alrededor de algo nuevo, y que todo el mundo se llena la boca diciendo cuando no tiene nada que decir, es que es nuevo. Claro, pero cuando un paciente o una persona enferma que se encuentra mal va a un lugar y la persona que ha estado en la universidad muchos años y que luego ha hecho un máster y todo, lo único que le responde es algo nuevo, dices, pues bueno, creo que 5 años en la universidad, más máster y demás, no son para contestarle a alguien algo nuevo. Puedes decir, pues mira, me va a costar, no tengo todavía soluciones, pero te voy a acompañar, te voy a cuidar y no te voy a abandonar, que simplemente con eso creo que en estos momentos nos conformaríamos con algo de eso, en vez de oír, es algo nuevo, no tengo nada para ti, no sé qué hacer contigo, o alguna persona incluso, pues eso, creo que estás exagerando, creo que tienes demasiado peso, creo que tienes demasiada edad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todas esas cosas, pues en el día a día, no sé, son muy complicadas de llevar, claro, son muy duras de llevar. Yo supongo que si alguna persona más de las que está aquí, que ha venido, que no está en la asociación, está enferma, reconocerá esto, que, o sea, le sonará esto que yo estoy diciendo y dirá, bueno, esto es lo que me está pasando también a mí, que voy de un lado para otro como una marioneta y no me están ni dando respuestas, pero sobre todo ni dando lo mínimo, que es respeto, educación y buenos modales, al menos. Entonces, bueno, pues como he dicho, esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria y que no solo afecta al sistema nervioso autónomo, sino también al sistema inmunológico. Entonces, bueno, puede que haya un componente de autoinmunidad, que es, digamos, atacar el mismo cuerpo y percibirlo como extraño, con lo cual nuestro sistema inmune está todo el tiempo alerta y a veces es como imaginar que los soldaditos que tienen que defendernos de lo de fuera, de todo lo malo y de otros soldados enemigos, están defendiendo lo de dentro porque perciben algo extraño, que son los restos, o sea, los reservorios del virus que nos han quedado y que muchas no podemos limpiar, digamos, eliminar, y que nos hacen estar permanentemente enfermos y enfermas, algunas personas ya casi 4 años, porque algunas personas estamos desde la primera ola, en esa primera ola en la que a todo el mundo nos dejaron abandonados en nuestras casas y solo el que iba ya casi para morir recibió algo de tratamiento, pero el resto nos quedamos sin saber qué iba a pasar con nosotros, pasando mucho miedo, algunas personas creyendo en su casa que podían morir y que la persona que estaba con ellos les iba a ver, porque es así, o sea, no estamos exagerando. Cualquiera que pasara la primera hora enfermo o enferma, creo que tiene que recordarla igual que la recuerdo yo, porque si me piden recordar exactamente mis 53 días de fase aguda, todos los días en mi casa, y con solo, por ejemplo, mi hijo, yo puedo recordarlos y contar siempre la misma, porque no se olvida, ¿no? Es imposible olvidarla porque nos dejaron a nuestra suerte y no nos dijeron nada. Es cierto que en un reconocimiento al personal sanitario, que es mucho el que está enfermo en nuestra asociación también, muchas enfermeras, alguna médica, hicieron todo lo que pudieron. La culpa muchas veces es del sistema, no es de las personas que trabajan en él, porque me consta que hay muchas personas que lo hacen muy bien, que aman mucho su profesión y que encima arriesgaron su pellejo también en esa primera ola, porque tampoco sabían si al estar codo con la enfermedad y que no les daban absolutamente ningún medio para protegerse, pues hombre, se jugaron la vida casi sin que les diera tiempo a pensar que se estaban jugando la vida. Y eso, bueno, eso no tiene precio, o sea, no tiene como agradecer. Por eso digo que somos muchas las personas que necesitaríamos ahora
una especie de que alguien saliera y diera una respuesta, una reparación que se usaba tanto en otras épocas. Yo lo he hecho en falta, que alguien nos diera una reparación a todas las personas que nos dejaron abandonadas entonces con miedo y que ahora siguen dejándonos abandonadas, no las que se han ido añadiendo, de las otras olas y de algunas personas que no saben ni de qué olas son, solo saben que están enfermas, pero no saben ni de cuándo, porque claro, han ido poniéndose enfermas y efectivamente no saben ni de cuándo, pero nadie ha salido a dar la cara, nadie, y a decir lo que ocurre, porque en otros países no hay milagros. Es cierto que tampoco han encontrado un tratamiento milagroso, no hay curación, pero bueno, las personas, los gobernantes, las personas que hablan de esta enfermedad como de algo que existe, y al menos los pacientes tienen esa sensación de decir, bueno, existimos como enfermos, todo el mundo sabe que estamos enfermos, y aunque no tengamos una curación, al menos bueno, pues es que aquí ni eso, porque nadie, absolutamente nadie, ha salido a dar la cara y a decir que existimos. Es que no solo ha terminado la pandemia para mucha gente en cuanto a lo que es enfermedad aguda y muerte, es que de golpe y borrazo no existe la enfermedad crónica, que en muchas pandemias existen, y con muchas enfermedades infecciosas. De hecho, muchos enfermos del SIDA no son los que murieron cuando salieron Freddie Mercury, Rod Hudson, como rostros famosos, y que hablaron de aquello. No, hay muchos enfermos de SIDA hoy en día que viven con la enfermedad. Pero bueno, tienen antivirales, tienen otras cosas o algo para mejorar su calidad de vida. Pero hay mucho enfermo crónico de SIDA. Pues hay mucha enfermo crónico de COVID, que es lo que somos nosotras, porque llamarlo long COVID, o como algunos lo llaman COVID de larga duración, prolongada, incluso persistente, que hace más alusión al SARS-CoV-2 persistente o coronavirus persistente, más que la COVID. Lo que es persistente es el virus, más que la enfermedad. Pero bueno, es un término que ha quedado, bueno, y parece igual como más fácil de recordar, pero no sirve tampoco para reconocer. Es más, hay gente que le sirve para hacer hasta bromas y no considerar una enfermedad seria y con entidad. Pues no, somos enfermos y enfermas crónicas de COVID, como los hay de SIDA y de otros temas. Pero nadie ha salido a dar la cara, nadie, absolutamente nadie en ningún lugar. Y yo lo he reclamado, por supuesto, esto que estoy diciendo aquí, no he podido evitar el reclamar si hay alguien que tiene un par de narices para poder salir y decir, oye, que existen estas personas, pero de verdad, o sea, que existe esta enfermedad, que hay una enfermedad crónica de COVID y que existen muchas personas y que no se las puede dejar abandonadas y que hay que seguir investigando y que porque están dañados muchos órganos. O sea, me gustaría luego que si queréis hacer alguna pregunta, igual es más fácil que yo siga enrollándome con el micrófono y contando un poco, y si a alguno le va interesando si quiere interrumpir o hacer una pregunta de lo que ve, por ejemplo, algo que es muy recurrente es pensar si contagiamos, que también nos lo preguntan. Entonces contagiéis, porque si estáis hablando de una persistencia viral, que no es que hablemos nosotros, que lo hablan los científicos, ¿no? O sea, a ver, ninguna de las personas que estamos enfermas, como más hay personas que son enfermeras, médicas, pero bueno, científicos no hay nadie. Y esto lo dice la ciencia, que existe una persistencia viral. Y entonces, claro, la pregunta para muchas personas es, ¿entonces estáis contagiando siempre? Y digo, a Dios gracias, no, porque si estamos contagiando 4 años casi, pues no sé, ya estamos para salir en algún Guinness, realmente. No siempre existe una fase crónica, como he dicho, aparte de una fase aguda en una enfermedad. En la fase crónica lo que haces es estar enferma, pero no tienes por qué contagiar. Si en ese momento te has reinfectado de una variante, se te ha quedado el virus aquí, estás con otras personas y de repente, pues bueno, podrías contagiar en ese momento, pero tú y cualquier otro, no solo nosotros que estamos enfermos, cualquier persona que siga contagiándose y sin precauciones, pues contagia a otros. O sea, no hay ninguna diferencia. Pero nosotros no, por el hecho de estar enfermos o enfermas crónicas, no estamos contagiando a la gente. ¿Por qué algunas personas llevamos mascarilla? Entonces, pues llevamos la mascarilla sobre todo por protegernos a nosotras mismas, porque cualquier bacteria, cualquier otro virus, ya no es hablar solo de que el coronavirus circule, sino cualquier otro virus, cualquier otra bacteria, a nosotros nos deja hechos polvo. Entonces, aunque es muy incómoda la mascarilla, aunque es muy fea, aunque no nos guste, porque tampoco a nosotros nos gusta, no es un complemento de moda, odiamos la mascarilla, pero bueno, la llevamos por protegernos un poco
y porque sabemos lo que significa, y también por reinfectarnos del coronavirus, porque las reinfecciones es cierto que nos hacen todavía más daño. Quiero decir, si volvemos a reinfectarnos de alguna otra variante, pues hombre, es daño acumulativo que tenemos. Todavía hacemos aquí más, metemos más. Entonces, bueno, por esa protección un poco de... Han hablado de que quizás este virus, igual que el del VIH, nos deja inmunodeprimidos y que puede haber, pues eso, una inmunodeficiencia adquirida y, bueno, pues toda precaución es poca. Es verdad que en el exterior y por espacios, pues ya nos podemos quitar la mascarilla, pero cuando estamos en el interior intentamos, y sobre todo cuando hay mucha gente o está muy cerrado, no hay ventanas, pues protegernos un poco, pero tampoco quiere decir que si hay muchísima gente y solo tenemos la mascarilla una persona, pues bueno, podamos hacer milagros, pero no es, la mascarilla no es porque nosotros seamos contagiosos para el resto, y siempre hay que diferenciar entre una persona que es infecciosa para los demás y una persona que está enferma. De hecho, hubo muchas personas que se contagiaron de coronavirus, dieron una PCR positiva y no se han puesto enfermos. No solo de fase aguda, de momento no, de crónica, que también hay algunos pequeños casos de gente perdón, que no tuvo una fase aguda en un momento dado y dice, pues si yo me contagié del coronavirus hace muchísimo tiempo, no sentí nada, no me puse enfermo, pasa el tiempo y empieza a decaer de salud, porque no ha tenido una fase aguda sintomática, pero luego tiene una fase crónica. Es verdad que no son todos los casos, son algunos, pero los hay, también los hay. Entonces, y por supuesto otra duda que le entra a muchas personas es lo que he dicho al principio, también eres todos personas con patologías previas, con muchas enfermedades. No, casi no pasábamos por el médico, que no nos conocía, que presumíamos de salud, que hacíamos una vida normal, pero teníamos una buena salud, que no estábamos enfermos ni enfermas, y de todas formas incluso en personas que estaban enfermas antes lo que han hecho es empeorar. Quiero decir, no es tampoco una excusa, es decir, es que como ya estabas enferma antes, sí, pero yo sé de lo que estaba enferma antes y no es de lo mismo que ahora, lo que he hecho es empeorar, porque he añadido otra cosa. Entonces, bueno, no sé si alguien querría preguntar alguna cosa sobre. Bueno, yo quería en primer lugar agradeceros el trabajo de la asociación por dar visibilidad a esta enfermedad, con todo lo que eso supone de esfuerzo y de trabajo, y ya organizarse de por sí en cualquier ámbito y faceta, pues ya es importante, y en este caso pues también es especialmente importante. Y luego preguntaros, cuando por ejemplo os habéis juntado el otro día en Cruces, frente al hospital, ¿qué es lo que estáis pidiendo exactamente a la administración, a Osakidetza? ¿Qué es lo que ahora estáis reclamando? Ojalá pudiéramos reclamar ahora algo muy diferente a lo que empezamos a reclamar. Como no hemos conseguido nada, seguimos reclamando. En primer lugar, salimos fuera, primero para que las personas que están solas también sepan que hay gente que está igual que ellas, porque la importancia de la asociación sobre todo no es importante reclamar y pedir también a las instituciones de todo tipo, a IRIS, a Osakidetza, pero sobre todo lo importante de una asociación es el apoyo mutuo, el apoyo entre pares o entre iguales. Cuando la gente está mal, sobre todo y enferma, el estar juntos o juntas en la misma historia, en la misma batalla, es muy importante. Es muy importante no sentirse nunca ni solo ni sola. Entonces, porque siempre tienes ayuda de alguien que nunca te va a juzgar, vas a estar acompañada por gente con la que te sientes bien, porque todo el mundo te va a atender y no tienes que dar ningún tipo de explicación, porque sabe cómo estás. Entonces, eso es el primer punto, y creemos que saliendo a la calle, aunque sea un esfuerzo sobrehumano, que lo es, cambiando de territorios, porque además no lo hacemos siempre en Vizcaya, obviamente lo hacemos en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava cada día 15 de mes, y es porque el 15 de marzo fue el día que se señaló para la concienciación sobre la long COVID o COVID-19 crónica, y entonces en ese punto, cada día 15 recuerdo de ese día, y también, como he dicho, para que la gente nos vea, puede hacer si quiere preguntas, o sobre todo para que alguien dé el paso, porque una persona igual se encuentra sola en su casa y de repente dice, pero si hay personas que están igual que yo,
Entonces ya no voy a estar sola, me van a entender, voy a poder preguntar, incluso si lleva tiempo por delante de mí, igual han estado en médicos que yo no he estado, o si este no me atiende bien, otra persona me puede decir, pues cámbiate a este otro, que te va a atender mejor, que te va... Entonces todo, o yo he ido al IMSS, ¿qué has hecho tú? Mira, a mí me han preguntado, me han tratado con más seguridad y aprendes, todos aprendemos los unos y las unas de los otros. Entonces eso es lo importante. Y en primer lugar salimos a la calle para eso, precisamente para dar apoyo a todas esas personas y para que cualquiera nos conozca y para que la sensación de que nos tiene invisibilizado todo el mundo haga que por lo menos nosotros nos tengamos que hacer visibles sí o sí, en un sentido también físico, porque puede haber mucha información en las redes sociales, de la ciencia y demás, y la hay, pero a ese punto no accede todo el mundo. Hay mucha gente que no tiene redes sociales, hay mucha gente que no lee sobre las enfermedades, pero sin embargo si ve a los enfermos y a las enfermas, no, esa es la mejor manera de hablar de una enfermedad, ver a quienes la están pasando. Eso es lo mejor. Entonces, más que nada, por eso salimos. Y luego ya el reunirnos en los hospitales también, porque antes lo hemos hecho en otros lugares, en plazas públicas, en cualquier calle, ahora también lo hacemos en los hospitales, porque en primer lugar no queremos que Osakidetza le diga a nadie cuando vaya a ninguna consulta: no conozco esta enfermedad, es la primera vez que he oído esto, no tengo a nadie que tenga lo mismo que tú, no sé qué hacer contigo, es que es la primera vez es que no sé qué me estás contando, es imposible, si ya se ha acabado la COVID, ¿qué estás contándome? Entonces todas esas cosas que hacen tanto daño y que encima son mentira, porque son mentira, no son reales, pues nosotros de algún modo somos esa presencia en la calle de que todo eso que se está diciendo no es cierto, y por eso salimos también, por ese motivo. Luego es verdad que mientras estamos reivindicados lo que hemos reivindicado en la Consejería de Salud, en el Parlamento Vasco, en la subdelegación del Gobierno, en el Senado, que también fuimos en marzo de 2022, y bueno, y siempre es primero el registro de los pacientes y de las pacientes. Ese registro, ese recuento, porque si no solo hablan de porcentajes despersonalizados, y nadie, cuando los medios nos preguntan, pero ¿cuántos sois en total en Álava? ¿O cuántos sois en total en Vizcaya? Pues es que no podemos decir cuántos somos en total. Y todavía en la tele, cuando sale alguien, sigue diciendo que entre el 10 y el 15%. Caray, pero ¿han podido hacer un modo de registrarnos? Esto va todo en la misma línea que ha dicho alguien, que nadie ha salido a decir existe esta enfermedad crónica. Es que la enfermedad ha salido ya hasta en un capítulo de The Good Doctor, y no es mentira, en Estados Unidos. O sea, existe, han hablado de esa enfermedad como hablan de otras. Y eso dice mucho, porque ha salido en el capítulo, que hay alguien enfermo de long COVID. ¿Qué pasa aquí que nadie habla de que existe una enfermedad, ni de que existen unos enfermos y enfermas? ¿Qué ocurre? Ni siquiera se ha implementado el CIE 11, el Ministerio de Sanidad lo ha implementado, que es la categorización internacional de las enfermedades, ni siquiera eso. Con lo cual los médicos no pueden tampoco ni diagnosticar bien a todos los pacientes, que eso es algo que también reclamamos, que todos los pacientes y las pacientes, pero claro, va todo, es la pescadilla que se muerde la cola. Si el médico o la médica no tiene la formación suficiente, dirán que ese paciente o esa paciente tiene, no sé, el mal de los montes, y entonces no lleva el código que tiene que llevar. Si es paciente, incluso cuando hicieran el registro, que no sé cuándo lo van a hacer, probablemente ese paciente o esa paciente no entre en ese registro, porque tiene otro código. Entonces, todas estas cosas no entendemos que ocurran y pertenecen a un sistema. O sea, no es fulanita de tal que es enfermera en tal sitio o el médico, no, es un sistema. Entonces, el que hay que cambiar. Y todo eso también lo reclamamos, como he dicho, pues ese registro, ese correcto diagnóstico, esos códigos también cuando se va al médico. Y luego, claro que desde luego pues, hace falta mucha más investigación para el tratamiento y para la curación. Eso ya sabemos que vendrá más tarde, pero sí que al menos, y por supuesto, pues bueno, la madre del cordero es cuando las personas que he dicho que no podemos ir de viaje, que no podemos hacer excursiones de fin de semana, que muchas no pueden hacer todas las labores de casa y nadie tiene criada, y entonces si haces hoy el cuarto de baño o haces 2 camas, probablemente mañana tendrás que hacer la cosa. O sea, quiero decir, todo lo que hagas, pues lógicamente si no se pueden hacer tareas de casa, tareas de ocio, pues ir a trabajar también al trabajo de fuera es muy complicado y hacerlo bien. Pero claro, las bajas tienen una duración X. Cuando se termina esa duración X,
El INSI dice que una persona está apta para trabajar, aunque la cabeza la lleve aquí, aunque vaya con un bastón y no pueda menearse, está apta para trabajar. Muchas personas intentan ir a trabajar, como no son aptas, despedidas. Otras no se les renueva el contrato y otras un montón también de problemas porque van 2 días a trabajar, cogen luego la baja, 4 días a trabajar, cogen luego trabaja, que no siempre es por el mismo motivo porque no han pasado los días suficientes. Volvemos, tampoco podría estar codificada luego por esta enfermedad crónica porque si no han pasado los 180 días, esa baja no le puede poner el mismo código, con lo cual automáticamente desaparece esta enfermedad crónica por otra cuestión que le va a poner, que es lo que en ese momento le vea que tiene peor y que le ha obligado a coger la baja, porque se cogen los síntomas por separado, no como un todo de una enfermedad, porque para eso, como he dicho, las tasas, claro, no se miran por el tejado, y lo primordial sería la formación de los profesionales, para que ninguno diga que no sabe de nada y para que otros hagan como que no saben de nada. Entonces, es que esto está pedido desde sécula seculorum, pero así todo lo seguimos pidiendo, por favor. Y se nos ha prometido por parte de la Consejería de Salud. Desde diciembre de 2022 se prometió que se iban a formar a los profesionales. No lo hemos visto. Todavía no se ha formado a los profesionales para que todas las demás cosas ocurran y se den. Y luego, mientras la persona se cura o no se cura, pues que haya una cobertura de algún tipo, no ni un regalo, ni una lotería, ni una suerte, no, una cobertura, que es como hay que llamarle, en modo de incapacidad más larga, lo mismo que hay la incapacidad transitoria, pues una incapacidad permanente, en los casos que proceda, para que mientras esa persona está enferma y se está curando, pues coma dignamente, pague sus facturas dignamente, porque para eso se trabaja también antes, para que cuando estés enfermo o enferma, se te reconozca. Y si a una persona que está enferma y enferma le mandan a trabajar y no se lo reconocen, ¿dónde está la justicia? O sea, ¿dónde está? Y todo eso, pues casi lo hemos reclamado, bueno, desde la primera vez que fuimos al Parlamento, que fue en abril de 2021. La primera vez que estuvimos en el Parlamento. Antes estuvimos en la Comisión de Salud en noviembre de 2020. Noviembre de 2020. En abril de 2021 en el Parlamento. Estamos en noviembre de 2023, a punto de terminar el año 2023. A punto. Jo, es que se dice pronto, ¿eh? Son muchos días, muchos meses, muchas semanas. Y bueno, no sé si contestaba tu pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Cuenta un poquito, bueno, o sea, ha dicho algo y tal, pero un poco el día a día de la gente, o sea, un poco los casos y tal. Que... Sí, si alguien quiere contar de las cosas, si no, el día a día de la gente es muy complicado, porque muchas veces son, si no se está trabajando, pues dar paseos cortos cuando hace buen tiempo. Estoy viendo a Gorani, que vive cerca de mí, y por eso es la primera que me ha venido, porque compartimos el mismo parque y los mismos bancos. Entonces, a veces es simplemente darte un paseo. Ella tiene la suerte de tener a su padre y yo no tengo al mío, me da mucha envidia. Pero se puede sentar con él y estar charlando por lo menos algo. Y cuando hace sol, es un parque muy bonito, damos paseos cortos, se sienta una persona en el banco, bueno, pues, porque claro, vas a comprar 2 recados, tampoco puedes llevar mucho peso, y luego el resto del día te quedas en casa, porque desde luego si has salido a la mañana un rato a pasear, la tarde la tienes que pasar en casa. No se puede hacer otra cosa, no podemos leer como leíamos antes, porque yo tengo todavía 2 libros que me regalaron y no los he abierto. Y tienen cosa, por en casa del herrero, cuchillo de palo, porque yo soy correctora ortotipográfica, tiene WhatsApp, pues no he abierto los libros. Y porque me hace mucho daño a la vista y porque estoy muy cansada. Y la poca energía que tengo la dedico para la asociación, bueno, para mi hijo y para la asociación, porque hay que luchar, no queda otra. Y bueno, pues es un poco el día a día, si alguien más quiere contar. Juan, ¿y quieres contar tú cómo es tu día a día? Bueno, muy bien. Bien, sube por ahí. Me voy a poner a llorar probablemente. Pues mira, si hay que llorar, Porque no me habéis pillado exactamente en un momento de mi vida. bueno, cuente Juan, si quiere.
Bueno, primero daros las gracias por estar aquí y buenas tardes a todos. Yo me llamo Juani, vivo en Cruces, tengo 55 años, pero ahora me siento peor que una persona mayor de 80 años, porque hay gente que va por la calle de esa edad o más y anda más rápido que yo. Y esto es muy triste. Mi día a día es un poco penoso, sinceramente, porque yo creo que a nadie nos gustaría vivir como vivimos nosotros ahora. Que, como bien ha dicho Isabel, no somos capaces ni de hacer las tareas de nuestra casa. No es que me cuesta. Bueno, como podéis ver, nos cuesta hasta hablar, que es muy triste. Nos cuesta hasta comer, nos cuesta hasta lucharnos, nos cuesta todo en nuestra vida. Y este es un sinvivir. Yo he llegado a decir que yo no quiero vivir así, que prefiero morirme. Y eso para mi familia es muy triste, tenerme que oír decir esas cosas. Y eso una persona que está bien no lo dice. Y a mí en el médico me han dicho que si yo estoy así es porque me da la gana. Y eso es muy duro. Y por eso os digo que no me encuentro en el momento de mi vida. Porque esta semana me ha tocado ir a los médicos todos los días de esta semana. Y menos mal que por lo menos tengo una médica de cabecera que me entiende y me comprende y se ha quedado muy alucinada de que no le hayan dado la incapacidad, porque me la merezco como la demás me ha dicho. Y si el embargo Lins me hace ir a trabajar. ¿Esa es la justicia que tenemos? Me pregunto yo. ¿Para quién es la justicia? ¿Para quién están hechas las leyes? Porque yo ahora me he tenido que buscar a un abogado porque no quiero quedarme en mi casa con una mano delante y la otra detrás, y sin un duro para darle de comer a mis hijas. Porque vale, yo afortunadamente sí que voy a decir que, bueno, si yo me quedaría sin nada, podría comer de lo que haga mi marido. Pero hay mucha gente, como Isabel, por ejemplo, que no tiene otra persona que le ayude en su casa. Todo tiene que ser a la señora que haga ella. Y yo, pues, voy a luchar porque considero, a ver si lo consigo, vamos, la incapacidad, porque yo no estoy apta para trabajar. Yo sé que si me incorporo a mi trabajo me van a despedir por incumplimiento de trabajo. Cuando yo he realizado mi trabajo y lo he dado todo, pero al 100%, por no decir el 1000%, bueno, eso, y para que quede constancia que yo no trabajo sentada, porque soy empleadora. ¿Sabéis lo que supone eso? Que encima no es que vaya tampoco a una oficina y me quede las 7 horas en la oficina, no. Yo me tengo que recorrer un portal, otro portal, porque soy empleadora de comunidades. Tengo que ir a la Trapa, tengo que ir a Baracaldo, tengo que ir a Luchana y tengo que ir a Cruces. Vosotros comprendéis que tal y como me habéis visto subir aquí, ¿yo voy a ser capaz de realizar mi trabajo? ¿Yo me estoy quejando de vicio acaso? No. Pues hay médicos que eso no lo entienden y dicen que está en nuestras cabezas la enfermedad. Eso lo he oído yo. Y no solamente a un médico, se lo he oído a más de uno. Y ayer, en la médica de cabecera, le dije, digo, mira, no sé si te lo tendré que decir o no te lo tendré que decir. Pero yo soy muy sincera. Digo, y mira, me da la sensación de los que están ahí arriba, o por encima vuestro, os han tenido de leer la cartilla a todos y os han dicho, tenéis que decir esto, esto y esto, porque todos los médicos dicen las mismas palabras exactamente. Es tristísimo, de verdad. A mí me parece que, vamos, se están riendo de nosotros a la cara. Porque, bueno, me desahogué ayer con la doctora, que no os lo podéis ni imaginar, que yo creo que hoy estoy aquí gracias a que eché toda la mierda que tenía encima dentro de mí. Así de claro. Porque yo le dije a la doctora que me siento, ay perdón, que me siento rodeada de mierda por todos lados. Y es muy triste vivir así, día tras día.
Llevo ya más de 180 días viviendo con este sufrimiento, y sin garantías de nada. Por favor, yo pido que nos atiendan, que nos escuchen, que no nos estamos haciendo los enfermos, que queremos vivir. Yo antes era de hacer unas caminatas de 20 kilómetros y ahora no puedo andar ni 1 kilómetro. Es también porque yo no quiero, ¿verdad? Con lo que a mí me gustaba ir al monte. Y ahora no puedo. Y bueno, y eso, y que paso mucha envidia, por ejemplo, al ver una persona mayor por la calle que tiene muchísima más energía que yo, porque me dan envidia. Y eso no creo que sea porque nosotros no queremos curarnos, como también he tenido que ver. Y que básicamente es todo de ansiedad lo que tenemos. Sí. La ansiedad ya le dice al médico, no la vais a provocar vosotros. Porque yo ya no me callo. Antes no solía hablar ni decir nada, pero es que ahora ya no me callo. Todo lo que siento lo digo, para bien o para mal. Me da igual. El caso de Juani es uno, pero bueno, es verdad que el reconocimiento es tan difícil, lo que he dicho antes, explicando lo de los códigos y todo, que hace que se produzcan estas situaciones y que además muchas personas serían humilladas, insultadas, porque no es ya diciéndoles que se lo inventan o que tienen ansiedad. El sesgo que hay normalmente, que también tenemos aquí a mano, siempre a veces parece que hablo más de mujeres porque somos el 80%. Y sí es verdad que las enfermedades de mujeres ha habido mucha falta de reconocimiento y el pensar que todo era fruto de la histeria. Esto ha sido históricamente. Pero bueno, ahora sigue pasando y también algunos hombres se lo dicen, por supuesto que sí, que se lo inventan, que exageran y que tienen ansiedad, como le dicen a Juaní, como le han dicho a otras personas, a muchas otras personas que están gordas y que todo es del peso. Entonces, claro, estas cosas no las puede decir un médico ni aunque las pensara dentro. Él es libre, el pensamiento es libre y lo puede tener, pero claro, cuando una persona va enferma, pues no se pueden hacer esos juicios de valor, porque se puede hacer mucho daño y precisamente si la salud mental está alterada, deben saber que mucho más daño pueden hacerle a esa persona haciendo este tipo de comentarios. Entonces simplemente, pues hombre, querríamos un poquito de respeto, que es lo mínimo para pedir eso, unos mínimos, que sabemos que esto en medicina es poco tiempo, que para nosotros es mucho porque estamos enfermas, algunas desde marzo de 2020, aquel fatídico marzo de 2020, y que es muy largo ya, sí, y que para la ciencia quizás es poco tiempo. Bien, pero esto aquí no podemos quedarnos con eso. Y yo creo que pasa por simplemente, creo que las autoridades también, o el gobierno, pues, tiene una deuda pendiente con nosotros y con nosotras, de decir que esto existe y de lo que quieran, cualquier tipo de pronunciamiento público, pero creo que es urgente e imperativo. Y luego viene lo demás, pero es que primero tiene que haber eso. Y pues no lo veo que haya muchas ganas, porque además este suele ser un país complicado. Quiero decir, tenemos un único Ministerio de Sanidad, pero cuando al Ministerio de Sanidad le preguntas algo, lo digo porque se lo pregunté a Carolina Darias, dijo, esto es competencia de las comunidades. En materia de salud es la competencia de las comunidades. Sin embargo, tenemos un Ministerio de Sanidad, porque pues para algo tiene que servir. Es que aquí, pues bueno, hay muchísima gente en todas partes teniendo trabajos que ninguno luego cuando les vas a preguntar algo, teniendo puestos trabajos, tienen competencias. Porque también fui subdelegado de Vizcaya del Estado español y tampoco tenía competencias, muy amable, muy educado, pero... Entonces es que al final cuando vas tú dices, jolín, todos tienen unas chofas de la leche, están todos con unos cueldazos también de la leche, pero nadie tiene competencias para nada. Y estamos aquí, ¿en qué país vivimos? O sea, es que yo no lo entiendo, es como de locos. Es como para salir de allí dando volatines, porque yo se lo llega a decir, jolín, no me lo digas, porque ya me lo dijo Ararteko, que no hay competencias, ¿no? Por tu parte. Digo, pero menuda chofa que tienes, y 2 secretarias. Digo, jolín, es que de verdad... Dos cuestiones también. La organización más allá del País Vasco, sí
¿Existe en otros ámbitos? Existen asociaciones y colectivos, hay algunos colectivos de pacientes que no se han hecho asociación y otras asociaciones. Pero bueno, cada uno se va por su cuenta, o sea, no hay una federación de asociaciones, no hay nada organizado como tal. Es complicado también por esto que he dicho, que al final vivimos en un país que más que tener concepto de país tiene de comunidades. Cada uno va por su cuenta, el norte, el sur, el este, y no hay esa unión patriótica que no la hay. Entonces, ni siquiera para formar una federación de asociaciones es complicado. Pero bueno, estamos en contacto y vemos que las cosas están complicadas y estamos en contacto con algunas personas, pero de manera conjunta pues no se ha podido hacer gran cosa. En cuanto a medicación, decías que todavía no se ha avanzado, pero ¿hay algo, algún tratamiento, algún tipo de...? Hay algún tratamiento experimental que algunos médicos privados, no de la sanidad pública, han tenido en cuenta por algún médico, alguna comunidad de médicos estadounidense y demás, y han llevado un poco a la práctica el uso de algunos medicamentos de manera experimental para ver si servía, y siempre de acuerdo con esos medicamentos ya estaban asociados a otras enfermedades, a una antiviral que se usó para los enfermos y enfermas del SIDA, pero no se ha logrado ningún resultado. Y en la salud pública pues se dan los medicamentos que existen para ayudar con algún síntoma y decir, bueno, vamos a ver si esto te quita algo de dolor, te quita algo de inflamación, pero no es algo específico. Y también, pues cuando una persona también está incluso con tanta medicación y demás, también tiene sus efectos secundarios, esa medicación, para la vida diaria y para el trabajo, para las dos cosas. Acaban haciéndonos daño o acaban acostumbrados que tienen que cambiar por otra, pero no hay. ¿Y te consta que se está investigando, que se está...? Sí, me consta que se está investigando, pero es como si viviéramos dos mundos, es lo que he dicho. Un mundo que es donde se está investigando y donde hay también como muchas certezas científicas, pero luego hay otra realidad, que es la que vivimos en la calle, en el día a día, cuando salimos a la calle, cuando vamos al ambulatorio, y ninguno de esos médicos ni personal sanitario está al tanto de esa investigación. O sea, no puede ser que las y los pacientes sepamos que casi todas las personas enfermas de long COVID, por ejemplo, solemos tener el cortisol bajo, por poner un ejemplo. Tú vas de un médico de cabecera normal a decirle, hazme los análisis, porque además todos los que estamos así tenemos o el cortisol bajo, o la serotonina, o tenemos pues muy altos el fibrinógeno, y es que alguno yo creo que te huye, o sea, como diciendo, esta gente de dónde saca toda esa información, pero que son científicos, no son electricistas, con todos los respetos para los electricistas, pero que quiero decir que lo que están estudiando es lo que saben, o sea, que no me lo saco de la manga, que yo no tengo una formación científica, que no nos lo hemos sacado ni nos lo hemos inventado, tampoco eso. O sea, claro que hay mucha investigación. Es la enfermedad más estudiada de la historia. En concreto, la COVID-19. Es la enfermedad más estudiada de la historia. Y sobre todo ahora en su fase crónica. Y sin embargo, porque en otros países, como digo yo, hablan también un poco del desamparo, de las ganas que tienen de curarse, de que tienen que intentar luchar por conseguir también beneficios, porque su sistema político es diferente de lo que sea. Pero todo el mundo sabe que hay enfermos de long COVID en todas partes del mundo. ¿Y aquí qué pasa? Lo sabemos nosotros, nosotras, y cuando vamos a alguna charla. Pero hay mucha gente que habla en la calle y dice, ¿pero qué estáis contando? ¿Pero qué es esto que decís? Magoya. Espera, paso el micrófono para que preguntes. No es una pregunta. Cuenta lo que quieras. Hola, buenas tardes, soy María. Soy también afectada por la asociación y agradecida por esta exposición que habéis hecho, pero creo que hay una cosa que también es interesante abordar, quizá que no lo sé expresar bien, y es que las escasas pruebas, hasta donde yo sé, médicas, que se pueden hacer en cualquier sistema público de los distintos hospitales de distintas comunidades autónomas, todas dentro del territorio nacional. Que además no habría ningún problema porque comparten la lengua común del español, con lo cual no habría problema de comunicación entre médicos. Se conozcan o no se conozcan de un sitio a otro, se sepan o no se sepan interpretar en unos sitios a otros, tampoco hay trasvase de información. No sé
si porque no se promulga, porque en el lugar donde se realiza no se le da suficiente importancia, o porque en los lugares donde no se presta esa prueba médica, teniendo la patología, no hay un interés, porque podría haber un afloramiento, vamos a decir así, masivo de pacientes que solicitasen o que se les pudiese hacer esas pruebas. Me refiero, por ejemplo, no sé decir el nombre, a una prueba que se hacía en no sé qué hospital de Madrid, en el que había que repetirla por 2 veces, y el paciente, cuando se lo ha dicho al médico especialista de aquí de Osakidetza, y he dicho cómo hacerlo repetidamente, y el médico, desconocedor de ello, no ha revocado para solicitar esa información en ese hospital ni a sus superiores para que a esa comunidad autónoma se le solicite información. Quiero decir, lo que hay que podría unificarse, ya sea a través del Ministerio de Sanidad o lo que sea, no hay ni planteamiento de hacerlo. Con lo cual hay algún islote en algún sitio donde puedan hacer alguna prueba y el resto permanece en la absoluta ignorancia. Y somos pacientes igual los de aquel islote que los de la península. Y necesitamos la constatación y la validación y los médicos la formación para acceder y darle uso a un aparataje que ya existe y que ya hemos pagado y que está en Osakidetza, por ejemplo, en distintos hospitales, no solo en uno, y es todo implanteable. Y tú se lo vas a decir a tu médico de cabecera, en mi caso, que no me han derivado a ningún especialista, y cuando digo ninguno, es ninguno, como para ni siquiera poder optar a que, ya que mi médico de cabecera no puede confrontar eso porque no es de su competencia, lo derive a un especialista que, si no lo conoce, pueda solicitar esa información donde la estén haciendo para agilizar plazos. Porque eso también acortaría periodos de baja si pudiésemos mejorar con ello. Con lo cual es una inversión económica que puede interesar. Y es implanteable. Eso es algo para ellos inimaginable. No les tengo yo que decir cómo tienen que hacer su trabajo. Pero que no se lo plantea absolutamente nadie, que la cerrazón sea tal, que estemos en mi caso, ya no sé si decir, voy a decir páramo, porque asistencia médica tengo, no voy a decir desierto, me parece que es algo, por lo menos a plantear, pero a plantear indistintamente a la comunidad autónoma que al Ministerio de Sanidad. Que tiene que haber un mínimo a nivel estatal de coordinación, por lo menos de recabar esa información. Y si no lo hace, es la constatación evidente que lo que no hay es ningún interés. Pero por parte de ningún interés, es que no hay ningún interés, desgraciadamente, es a lo que voy. Que voy a contestar la pregunta. Yo soy enfermera y trabajo en Cantabria. Entonces, esa disparidad entre comunidades autónomas ha existido siempre. Por ejemplo, el tema de la vacunación. Yo trabajo en pediatría, entonces hay un plan de vacuna en el País Vasco y otro en Cantabria. Y no hay ningún tipo de coordinación. A los niños del País Vasco se les vacuna una esposa a unas edades y a los de Cantabria a otras edades y no los vacunan. Bien, pero se vacuna. Sí, pero Lo que yo también es que sí, pero se vacuna y el otro no. Sí, hay vacunas que, por ejemplo, se han empezado a implantar en Cantabria y en País Vasco no. Es decir, los niños de Cantabria, por ejemplo, la meningitis B, se está vacunando en meningitis de Cantabria, pero en País Vasco no. Entonces, eso ha existido antes de la COVID, siempre ha sido así. Cada comunidad autónoma tiene sus prestaciones sanitarias. Sí. Pero una cosa es que haya sus prestaciones y sus criterios, y otra cosa es que se eche la persiana y que digan, yo echo la persiana y como la he hecho, no entra el virus. Y como no entra el virus, no tiene que existir tratamiento. Pero como el virus entra y la persiana está echada, hay virus, pero no hay planteamiento ninguno, ni siquiera de acceso a la más mínima información. Para eso existe el Consejo Interterritorial de Salud. Y cuando ha estado la COVID, digamos un poquito quien coordina todo eso. Cuando está la COVID, que si abrimos ahora, que si no abrimos, tal cual, para eso sí se reunían. Pero, por ejemplo, para el tema crónico, no hay ningún tipo de reunión, ni ningún tipo de, vamos, de nada, vamos, de acuerdo, sí, vamos, que no, es que no hay ningún tipo de reunión. Entonces,
Yo solicitaría una cosa desde mi ignorancia, a lo mejor lo que voy a decir os parece una tontería, pero ya que aquí hay distintas personas que acceden a distintas informaciones, lo mismo que hemos recogido en un impreso unas personas, creo que de la provincia de Guipúzcoa, muy agradecer lo que es la sintomatología general, que luego hay mucha más. ¿Qué tipo de pruebas, dependiendo, por ejemplo, qué tipo de especialistas, porque no puede ser neurológico, que puede ser medicina interna y demás, qué pruebas como básicas y elementales, unas se hacen en un sitio, por ejemplo, Valencia, otras en Galicia, otras... Es que no. Para nosotros tener un mínimo de información, aunque aquí no se lleve a cabo, pero saber qué mínimo tendríamos que plantearle al Ministerio de Sanidad que inste a las comunidades autónomas. Es que en la Magoña no hay distintas pruebas en distintas comunidades. Yo esa información, desde luego, no sé cómo ha llegado, quiero decir, es todo lo mismo lo que se hace en las distintas comunidades. No hay nada, digamos, milagroso en ningún sitio que se esté haciendo. Hay alguna cosa por privado, pero desde luego, desde la sanidad pública, no hay nada que se esté haciendo diferente que, por ejemplo, no se haga aquí. Lo que pasa es que aquí depende del médico, pues igual te hace un análisis un poco más grande, más exhaustivo, de otro te hace más pequeño, pero no creas que hay tantas diferencias. Pero hay distintas pruebas dependiendo del médico. Cada médico considera hacerte una prueba, dependiendo del médico. Justo de camino lo hemos hablado Amaya y yo, del neurólogo. Amaya, su médico, le ha dicho que no hay neurólogos, que no le puede derivar a un neurólogo a Basurto y que tiene que ir a Cruces. Y a mí me han derivado a la unidad de cefaleas de Basurto hace nada. Claro. Entonces ahí está la diferencia. A ella en el mismo periodo, a ella le han derivado a Cruces, que le corresponde a Basurto, una manera, y a mí me han derivado a la unidad de cefaleas de Basurto. O sea, y estamos hablando de la misma comunidad, entonces intentar poner a diferentes comunidades de acuerdo o que te deriven a otra comunidad es complicadísimo. Es complicadísimo. O sea, la decisión está en tu médico que decide qué pruebas hacerte y la Maya decide una cosa y el mío decide otra cosa. No debería haber un protocolo unificado. Que no lo hay tampoco, No lo hay. es que no lo hay, también Debería de haberlo, ¿no? es parte de eso también un protocolo y nos prometieron incluso, Exigir a Osakidetza que haya un protocolo. ya lo hemos exigido también, no lo hay. Hace un tiempo hubo en Basurto una unidad multidisciplinar en el que estuvimos unas personas. Sí, pero era solo neurológica, no era No. multidisciplinar, la neurocovid, lo de Markel Group. Sí, pero teníamos res. Bueno, pero no era una unidad tampoco. Bueno, pero era teníamos, neurocovid, sí que es verdad que hacíamos... y duró muy poco y la cerraron. Duró muy poco y la cerraron, pero sí que nos veían diferentes, había... Bueno, sí, pero sí, no psicología era la clínica, unidad. teníamos neurología, teníamos respir, estábamos... Sí, bueno, pero que nos bastante- estaban mirando como ahora, que también nos miran diferentes médicos. Sí, pero bueno, pero al no final estaban todos a la vez y compartían información, ni tan Y lo mal, cerraron, pero y duró nada. nada porque les obligaron a cerrarlo. Y era maravilloso el neurólogo porque Markel Sí, era y sabía muchísimo del hongo, pero se la cerraron. Sí. Neurocovid se llamaba y la cerraron. Eso es. Luego nos prometieron desde Sanidad que iban a montar algo parecido a una unidad multidisciplinar, que primero estaría una enfermera para filtrar a los pacientes que viera llegar y luego ya habría pues distintas especialidades, que es lo que pedimos, pero formadas todas. Y tampoco llegó. Hay lo más similar, pero por lo privado, en Castells, y que puede parecerse a algo y que también tiene sus limitaciones porque tiene sus recursos y sus herramientas, y está en Castells, en Tirón, y es lo que más parecido puede ser a una unidad multidisciplinar, pero también le falta alguna especialidad, porque claro, no llega a todo, y es complejo, es que esto es muy complejo, como para meter a más comunidades, pero si ya nos cerró esa puerta Carolina Darias, nos la cerró y dijo, Yo no, me refería a realizar un protocolo, pero ese protocolo accediendo a la información no exclusivamente de aquí, sino por lo menos a nivel estatal. es mucho peor, o sea, quiero decir, ojalá pudiera darse, pero si es difícil ponerse de acuerdo dentro de una comunidad tan chiquitita como para meter a Salamanca, Tenerife o Cádiz. No me refiero, quizá me he explicado mal, no me refiero a involucrarlas a ellas, sino que a la información de prácticas médicas que en dirección a mejorar, por lo menos sin escurar, la calidad de vida de estos pacientes, que se haga en otros lugares, incorporarla al protocolo que nosotros plantearíamos a la Consejería de Sanidad aquí. Pero es que están igual que aquí, Amagoña, en serio, o sea, es que lo hemos planteado, quiero decir, están todos los colectivos y asociaciones como estamos nosotros, igual. Por eso sigue la lucha desde que empezó esto, o sea, es que está todo el mundo igual, en todas partes. O
sea, no hay nada, incluso, madre mía, incluso la unidad de Canruti en Badalona, que es lo que podemos decir un poco, porque desde el principio había unas doctoras de infecciosas que, bueno, pues estuvieron al principio, durante la época del confinamiento y de las restricciones, estaban muy activas en redes sociales y se dieron cuenta del movimiento de pacientes que nacía y de que éramos muchas personas las que hablábamos de síntomas y de signos que continuaban de la enfermedad y que esta enfermedad era crónica. Entonces ellas tuvieron interés en investigar sobre la enfermedad y seguir con lo que otros investigadores en otros países como Estados Unidos y Reino Unido decían y cómo investigaban sobre la enfermedad. Entonces tuvieron mayor conocimiento de ella. Y estas personas, pues bueno, en un hospital que hay allí público en Badalona, pues bueno, empezaron a mirar a algunos pacientes que venían contándoles esto, y la diferencia que tuvieron con el resto de pacientes es que fueron los primeros en enterarse que esto era una enfermedad crónica, que no era tan fácil de erradicar, que cursaba un montón de síntomas y a veces los mismos síntomas persistían desde la fase aguda y otros eran de nueva aparición, y que duraba meses, incluso años, y que no sabíamos cuándo iba a terminar. Y se empezaba a hablar también de reservorios virales. Entonces ellas tenían esa información y por lo menos los pacientes catalanes tenían también esa información y no se encontraban al principio, como el resto, de que les dijeran que se lo inventan. Así todo, tampoco es milagrosa, porque hay muchos pacientes catalanes que están sin curarse y que de otras provincias catalanas no son ni derivados allí. Y hay algunas personas aquí que hemos pedido que nos deriven, puesto que en Osakidetza no tenemos nada. Pero es que hay personas de allí que les han derivado. O sea, esto ocurre, por lo que veo, en todas las comunidades. Aquí uno te manda a las cefaleas y otro no. Y allí dentro, algunos han ido a Canruti y otros no les llevan. Y tampoco han resuelto nada. Eso sí, por lo menos ellas están más interesadas y saben de qué va esta enfermedad. Entonces te dan ese consuelo, digamos, de decir, sé lo que te pasa, te voy a hacer una analítica completa, te voy a hacer un informe y te voy a plasmar lo que te pasa y ojalá te sirva, pero no te voy a tampoco a curar, ni voy a hacer milagros. Y ojalá te sirva este informe, que yo sí me voy a atrever a escribir y a decirte tienes esto y esto y esto, y cruza los dedos, alea jactaes y salgo al sol por Antequera. Entonces esto es tremendo, como veis. ¿Alguna otra preguntita por ahí que tengamos? Sabiendo que también las fuerzas van menguando con el transcurso del día y tal, no vamos a dar mucho más la guerra y solamente deciros que desde Esquerra somos una organización política humilde y tal, tenéis todo nuestro apoyo y tal, y lo que necesitéis estamos dispuestos y con los brazos abiertos a ayudaros y tal en lo que sea. Gracias. Muchas gracias. Pues, nosotros, con Isabel, vamos a ver si podemos hacer una experiencia, estáis todos de acuerdo y tal, de abrir una mesa, por lo menos en Baracaldo, una vez a la semana, en los diferentes ambulatorios, a ver si la gente que desconoce o que está un poco así perdida con esta historia, tiene más información y tiene, aunque sea una batera donde poder subirse, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer, a ver qué resultado tiene y haremos un balance, a ver si vale la pena, a ver si la pena y tal, pero para que se conozcan. Y nada, os lo he dicho, esta es vuestra casa, cualquier cosa que necesitéis y tal, y bueno, tenéis contacto y sin más. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale.